A todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Estamos haciendo el segundo final libre, digamos, de análisis matemático para CBC. Antes que nada queríamos darles las gracias a todos por el apoyo que estamos teniendo con respecto al canal y demás. El canal está hasta ahora creciendo bastante bien, así que nada, estamos contentos con el resultado que estamos viendo. Les pedimos por favor que si ven que estos videos y demás les ayudan a poder estudiar y demás, que por favor se suscriban a nuestro canal y den like a los videos, así estamos en condiciones de seguir produciendo más material. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, este es un final, ¿sí? Que se tomó hace un tiempo, un final libre, y bueno, vamos a tratar de proceder a resolverlo como se ve siempre. Son 20 puntos. Vamos a empezar con el primero, que en este caso lo que nos pide es, tenemos una función f, que es esta función 3 más logaritmo natural de x menos 5, y lo que hay que hacer es encontrar la función inversa. Entonces, pensemos primero un poco el mecanismo de lo que es una función. Piensen ustedes que una función es como si fuera una máquina de hacer números, es decir, donde nosotros entramos, tomamos un número y vamos a hacer una cuenta con ese número, y esa cuenta va a seguir siempre la misma estructura, es decir, siempre va a seguir el mismo razonamiento, y después va a haber un resultado que es en este caso f de x. Una función inversa, como el número lo dice, trabajaría en sentido contrario, es decir, una función inversa lo que haría sería tomar el número que nosotros obtuvimos como resultado de haber puesto este x en particular y devolvería el mismo número x, ¿sí? O sea, sería como si fuera un ciclo cerrado, ¿okay? Entonces, la idea para obtener la función, en general nosotros a los números con los que hacemos las cuentas se llaman x, o sea, los llamamos del dominio, y a los números de y, de f, los llamamos del dominio de y, que es la imagen, ¿okay? Eso sería un poco la nomenclatura que se ve en estos casos. Entonces, para obtener f inversa, lo que hacemos es, buscamos esa relación. Entonces, nuestra función en este caso es f de x igual a 3 más logaritmo natural de x menos 5. O sea, esta variable y se genera con 3 más logaritmo natural de x menos 5. Entonces, para encontrar esa función inversa, la idea sería encontrar despejando cuál fue la variable que nosotros pusimos al principio. Entonces acá directamente sería un ejemplo de despejar la x. Entonces lo que vamos a hacer es resolver todos los pasos de este problema pensando en como si en este caso lo que se buscara sería despejar la x, ¿okay? Básicamente es eso, a eso vamos a orientar las cuentas. Entonces primero nosotros tenemos dos términos, tenemos el 3 que está sumando, entonces para sacarlo fuera de la ecuación restamos 3 a ambos lados de la ecuación, y esto lo que hace es que sacamos estos dos 3 de este lado. Acá esto va a quedar, podemos escribirlo como y menos 3 es igual a logaritmo natural de x menos 5. ¿Qué hacemos ahora nosotros para sacar el logaritmo? Porque nosotros tenemos la x que nos interesa dentro, ¿no? Bueno, una de las opciones es que el contrario o la operación contraria de un logaritmo, en este caso es el exponente. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar a la e a ambos lados, o hacer e elevado a lo que tenemos en ambos lados. Entonces hacemos e elevado a esto y luego tenemos e elevado a todo esto, ¿sí? O sea, básicamente hacer un e elevado a ambos números y el exponente es el mismo. Eso sería un poco la idea. Exponente y logaritmo se cancelan justamente por propiedad, entonces vamos a tener que exponente y logaritmo se nos van. Vamos a tener x menos 5, ¿sí? Si lo escribo de un lado o del otro es indistinto, no hay demasiado de cuenta, y esto nos va a quedar e a la i menos 3. Y después acá, básicamente lo que hay que hacer por el paso que nos falta para despejar la x es sacar el 5. Este 5 está restando, así que sumamos 5 en ambos lados, ¿sí? Y básicamente esto lo que hace es que nos va a quedar x es igual a e a la i menos 3 más 5. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, ¿sí? La idea sería la siguiente: vamos a dividir, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de intercambiar, digamos, los valores que nosotros tenemos en cada caso. Entonces, fíjense, de donde aparece la x ponemos donde aparece la x ponemos una y, de donde aparece la y ponemos una x. En este caso la x, por ser una y, y esto va a ser e a la x menos 3 más 5, ¿ok? Bueno, entonces, una vez hecho esto, ¿sí? Este es el nombre de la función inversa. Entonces lo ponemos como tal, f inversa de x nos va a quedar e a la x menos 3 más 5. Y finalmente este es el resultado de la cuenta. Nos pasa a nosotros en el caso 2, ¿sí? En la función 2.
Nosotros acá tenemos dos funciones, f, ¿sí? Que es la que vemos a continuación, y g, es una función de parte lineal y parte trigonométrica, y otra que es una función racional. Pero no importa porque lo que nos pide es encontrar la composición de ambas funciones, ¿okay? ¿Cuánto es f compuesta con g, por ejemplo? Bueno, entonces, para hacer eso tenemos que entender el mecanismo de las funciones por separado y en conjunto, ¿no? Entonces, fíjense. Por un lado tenemos la función f, donde nosotros introducimos un número, ¿sí? Y lo que sale como resultado es f de x, o sea, el resultado de la cuenta en particular. Y de la misma manera g funciona de una manera similar. Nosotros tenemos la función g, introducimos un número y luego sacamos g de x. O sea, en esa secuencia sería como se hace la cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos f compuesta con g? F compuesta con g quiere decir que nosotros, esto sería lo mismo si lo escribimos de otra manera, que f de g de x. O sea, esto lo que nos habla es de un orden determinado con el que tenemos que hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, primero debemos hacer la cuenta con g y luego con f. Entonces, en el flowchart tenemos x, primero ingresa en g, luego de acá lo que sale es g de x, y esto a su vez entra nuevamente en f y sale f de g de x. O sea, es como poner, si ustedes hacen el paralelo con una fábrica, es como poner dos máquinas, una a continuación de la otra, o lo que sería en serie, ¿sí? Que van una después de la otra. Entonces, acá la idea para hacerlo es muy simple, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos x, ¿sí? En la primera g de x, lo que sale es toda esta expresión, que es el resultado de esta cuenta, o sea, 4x sobre 3 menos x. Cuando lo ingresamos en f, esto va a ser f de lo que haya ingresado acá, que es, o sea, si lo expresamos en términos de la variable original, sería f de 4x sobre 3 menos x, y eso sería más o menos la idea. Entonces lo que hacemos es reemplazamos donde aparece la x original en la f, lo reemplazamos por toda esta expresión, inclusive cuidándonos un poco de, para llegar al resultado que nos pide el problema tenemos que a lo mejor ajustar un poquito las cuentas, así que nada, vamos a verlo de este lado. Entonces vamos a hacer, esto sería f de 4x sobre 3 menos x. Esto sería, fíjense, tenemos 2 por x, o sea, en este caso es 2 por todo el combo, ¿no? 4x sobre 3 menos x, y luego sumado con seno de todo el combo, que en este caso es 4x sobre 3 menos x. Entonces, en este caso, si peinamos un poco la cuenta, esta f de g de x, ¿sí? Nos va a quedar, en este caso 2 por 4 es 8, 8x sobre 3 menos x por un lado, más el seno de 4x sobre 3 menos x, ¿ok? Y si ustedes observan, esta es la opción del problema, así que nada, esta es la resolución. ¿Qué pasa en el caso 3? Nosotros acá en el caso 3 nos hablan de una función f, que es la que vemos a continuación, que es logaritmo natural de x sobre x al cuadrado más 2x menos 3, y la idea es tratar de encontrar cuál es el conjunto de positividad. Empecemos entendiendo qué es el conjunto de positividad, ¿no? El conjunto de positividad, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, la gráfica de la función, que no tenemos idea de cómo es, pero supongamos que es a priori sí, una cosa así, por ejemplo. Entonces, el conjunto de positividad es el intervalo, ¿sí? Serían todos los intervalos donde las imágenes sí, sean positivas, sean mayores que 0. O dicho de otro modo, de una forma más matemática, ¿sí? Serían que x pertenece al conjunto de positividad, ¿sí? Si solo si nosotros tenemos que f de esa x se va a dar mayor que 0, es decir, ingresamos la x en la cuenta, la máquina que es la cuenta de f, y la imagen sí o sí nos da un número positivo. Eso sería la idea. Entonces, la idea es plantear esta desigualdad. Esa es la clave, digamos, de resolución del problema. Entonces vamos a pensarlo de esta manera. Lo que nosotros tenemos es un logaritmo natural de x sobre x al cuadrado más 2x menos 3 es mayor a 0. Piénsenlo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos, esto es una división, ¿no? Es una función racional entre un logaritmo y una función polinómica. Pero lo que viene al caso es que si tenemos una división de dos cosas, como pasa en este caso, y es mayor a 0, lo que se interpreta es que el signo es positivo para toda la fracción. Y que el signo sea positivo para toda la fracción obedece a algo similar a lo que tenemos con, por ejemplo, cuando multiplicamos dos números, ¿sí? Por ejemplo, más por más es más, menos por menos es más. En la división es lo mismo. Para que dé positivo tenemos dos opciones, o que A sea mayor que 0 y B sea mayor que 0, o la que es mutuamente excluyente, es decir, que no pueden ocurrir las dos a la vez, es que A sea menor que 0 y B sea menor que 0. Esas son como las dos opciones. Entonces la idea es plantear un poco esto. Para hacer esto también lo que nos conviene es factorizar
esta función de grado 2 que tenemos acá, porque bueno, esto lo hacemos con la resolvente, la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por c sobre 2 por a. ¿Sí? Si ustedes hacen esa cuenta, ¿sí?, y van al resultado, lo que les va a quedar es que les va a quedar logaritmo natural de x sobre x menos 1 por x más 3, ¿sí?, mayor a 0. Y ahí con esto ya lo pueden ir abriendo. Entonces acá vamos a abrir esta desigualdad con esta teoría que vimos al principio. Entonces esto lo que nos va a quedar es logaritmo natural de x es mayor que 0 y x menos 1 por x más 3 es mayor a 0, ¿sí?, o logaritmo natural de x es menor que 0 y x menos 1 por x más 3 es menor a 0. Perdón. Entonces, tenemos esta desigualdad. Entonces, ahora, para seguir resolviéndola, la idea sería la siguiente. Fíjense, pensemos por ejemplo de este lado, ¿no? Cuándo logaritmo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. Para saber esto, lo que ustedes tienen que saber es cómo se comporta la función logaritmo o la función clásica. ¿Sí? Hay un paquete de funciones clásicas, las lineales, las trigonométricas y demás, que conviene que uno sepa más o menos aproximadamente cómo se portan. Entonces, por ejemplo, la función logaritmo natural tiene la característica de que su dominio son desde 0 sin incluir a todos los reales, o sea, más infinito, tiene un 0 en 1 y se hace asintótica a menos infinito y luego crece infinitamente. Entonces, con esto ya tenemos definido cuáles son los dos intervalos. Por ejemplo, logaritmo natural de x mayor que 0, eso se va a dar para desde 1 sin incluir hasta más infinito, y luego logaritmo natural de x menor que 0 se va a dar entre 0 sin incluir y 1 sin incluir. Entonces vamos a tener los dos intervalos. Entonces después lo que hay que hacer es tratar de resolver estos dos, que lo vamos a hacer en una hoja aparte. Bien, entonces piénsenlo de esta manera, por ejemplo, ¿no? Tenemos el conjunto, el intervalo de soluciones acá. Entonces vamos a plantear, por un lado deberíamos calcular lo que nos queda sin resolver, digamos, serían estas dos partes. Por un lado esta desigualdad, ¿sí?, y por el otro esta otra. Entonces vamos a calcular las dos por separado. Vamos a llamarle, si quieren, a esta A y a esta B. Entonces vamos a hacer la parte A, ¿no?, donde nosotros tenemos x menos 1 por x más 3 es mayor a 0. Acá estamos ante el mismo caso, un caso similar a lo que habíamos visto al principio. Tenemos un producto de dos factores que da positivo. Entonces eso nos da más por más es más, menos por menos es más. Entonces tenemos x menos 1 mayor a 0 y x más 3 mayor a 0, o x menos 1 menor a 0 y x más 3 menor a 0. Despejando de acá, lo que vamos a obtener, sumamos 1 de ambos lados acá, sumamos 1 de ambos lados acá, restamos 3 de ambos lados acá y restamos 3 de ambos lados acá. Entonces esto nos va a quedar x mayor a 0, mayor a 1, perdón, x mayor a menos 3, x menor a 1 y x menor a menos 3. Si los dibujamos, ambos conjuntos, vamos a tener, fíjense, perdón, mala mía ahí, y acá lo mismo, ¿no? Entonces mayor a 1, todo de 1 sin incluir a la derecha, mayor a menos 3, todo menos 3 sin incluir a la derecha, y acá al revés, ¿no? Menor a menos 3, menor a 1. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una unión, entonces el intervalo va a ser este unión con este otro, ¿okay? Entonces la solución acá nos va a quedar, por lo menos la parte A, nos va a quedar de menos infinito a menos 3, unión de 1 a más infinito. Asimismo, también, si ustedes se fijan, A estaba en intersección con 1 más infinito. Entonces todo este conjunto, si abrimos nuevamente la llave para la resolución, esto va a quedar 1 más infinito, intersección con todo esto, ¿no? Entonces todo este conjunto, ¿sí?, que va a ser desde acá de menos 3 menos 1, ¿sí?, fíjense, vamos a tener todo esto, y después la intersección con menos 1 más infinito, que es todo esto. O sea que, simple y llanamente, el que queda arriba va a quedar como 1 más infinito. Ya resolvimos con eso la parte de arriba. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo, ¿sí? Fíjense, tenemos 0, 1 y después el conjunto B, que es de x menos 1 por x más 3. Vamos a resolverlo acá. Tenemos x menos 1 por x más 3 es menor a 0. Entonces la lógica acá es igual. Si un producto da negativo, quiere decir que es más por menos es más por menos es menos, perdón, o menos por más es menos. Entonces ahí abrimos y nos queda x menos 1 mayor a 0 y x más 3 menor a 0. O si no, x menos 1 menor a 0 y x más 3 mayor a 0. Sumamos 1 a ambos lados acá, restamos 3 de ambos lados acá, y esto nos va a quedar x mayor a 1 y x menor a menos 3, x menor a 1 y x
mayor a menos 3. Si lo dibujamos a ambos lados, fíjense, desde menos 3 hasta 1, tenemos menor a menos 3, viene así, mayor a 1, viene para allá. Como esto es una intersección y estos no se juntan en este conjunto de vacío, y finalmente lo que hacemos es que nos quedamos solamente con este otro que es el que nos sirve, así que es de menos 3 a 1. Como fíjense, la respuesta acá nos da que es de 0 a 1, intersección de menos 3 a 1, ¿sí? 0, 1, por ejemplo, si nosotros tenemos menos 3, 1 y 0, el conjunto era todo esto, pero después tenemos el otro que es desde 0 a 1, o sea que solamente la intersección avala que sea desde 0 a 1 el conjunto. Entonces, como conclusión final, digamos, el conjunto de positividad sería lo que ustedes ven ahí a continuación. Finalmente, el conjunto de positividad, ¿sí? En este caso, nos va a quedar desde 0 a 1, unión desde 1 a más infinito. En el ejercicio 4. Si ustedes observan acá, no sé si se ve muy bien el enunciado, si no lo ven en el slide que pasamos antes, con el enunciado que se ve más claro, nosotros tenemos una función de f, ¿sí? Que es una función de partida, es decir, f de x va a valer dos cosas. Si el dominio es de x mayor a 4, ¿sí? Nosotros tenemos para todo x mayor a 4, vamos a tener que la función vale esto, e a la 2x menos 8 menos 1, todo esto sobre el logaritmo natural de 3x menos 11. Eso por un lado. Y después, si el dominio es para todo x menor o igual a 4, es una constante. Entonces, la idea es la siguiente. El punto de quiebre acá de los dos dominios es 4. Si nosotros supongamos que le ponemos nombre a los dos dominios, si tenemos el dominio A de este lado y el dominio B de este otro, lo que vamos a observar es que lo que vamos a observar en este caso es que la función está partida, es decir, tenemos 4 acá, entonces A vale para todo este dominio y B vale para todo este otro, si A inclusive con el 4. Entonces, dicho eso, para que la función sea continua, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que los límites coincidan, si los límites tanto acercándonos por izquierda o por derecha sean iguales. Entonces, y lo mismo la imagen de la función. Entonces, f es continua en x igual a 4, si solo si nosotros tenemos que el límite de x tendiendo a 4 por izquierda de f de x nos va a quedar igual al límite de x tendiendo a 4 por derecha de f de x, y esto nos va a quedar f de 4. F de 4 es la misma acá, que nosotros vemos acá. El límite de x tendiendo a f por izquierda es este mismo k, porque de hecho la función es una constante, no hay demasiado otra sustitución que se puede hacer, y después tenemos que calcular este límite, digamos, directamente, ¿no? Entonces, en este caso, esto sería el límite de x tendiendo a 4, ¿sí? De a la 2x menos 8 menos 1 sobre el logaritmo natural de 3x menos 11. Lo primero que hay que hacer como sugerencia es sustitución directa, entonces tratar de ver qué es lo que pasa, y después de ahí si hay una determinación o algo vemos qué pasa, pero digamos no adelantarnos demasiado. Entonces esto sería e a la 2 por 4 menos 8 menos 1 sobre el logaritmo natural de 3 por 4 menos 11. Esto queda e a la 8 menos 8, que es 1, porque sea la 0, ¿sí? Menos 1 sobre el logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces esto queda la indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, acá hay varias técnicas que se pueden aplicar, y una de las cuales, o las más populares, sería aplicar el teorema de L'Hopital. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta esto, ¿sí? La idea sería calcular el límite de toda esta función. El teorema de L'Hopital lo que pide es, digamos, varias condiciones. Por ejemplo, que la función sea continua en el punto, que no haya, digamos, demasiadas complicaciones con las derivadas y demás. Hay varias opciones, pero asumamos que podemos hacerlo. Entonces, en este caso, aplicando L'Hopital, lo que hacemos es calcular por separado las derivadas tanto del denominador como del numerador. Entonces, esto nos va a quedar. Esto es una función compuesta, porque tenemos e a la 2x menos 8, o sea que en este caso esto nos va a quedar la derivada de todo esto, que es 2 directamente, ¿sí? O sea, esto sería 2 por e a la 2x menos 8, menos nada, porque acá la derivada es de 1 se hace 0, sobre, y luego tenemos la derivada del logaritmo natural, que en este caso va a quedar 1 sobre 3x menos 11, y luego multiplicada por la derivada de adentro, que es 3. Entonces, si acumulamos nuevamente esta ecuación, lo que nos queda es el límite de x tendiendo a 4 por derecha de 2 por e a la 2x menos 8, ¿sí? Por, y en este caso lo que nos va a quedar sería 3x menos 11 sobre 3. ¿Okay? Si hacemos sustitución directa para ver si nuevamente por algún motivo hay alguna indeterminación, eso lo veremos. 2
por e a la 2 por 4 menos 8 por 3 por 3 por 4 menos 11, todo esto sobre 3. Lo que vamos a ver es que esto nos va a quedar e a la 8 menos 8 que es 0, e a la 0 que es 1, entonces nos va a quedar 2 por 1 por 3 por 4 que es 12 menos 11 sobre 3. 12 menos 11 es 1 y esto finalmente nos queda 2 tercios. Es decir, que en este caso la conclusión de esto es que k como constante nos va a quedar igual a 2 tercios. Ahora, ¿cuáles son lo que nos pide en el punto 5? Que es, nos dan esta función, que es una función racional, ¿sí? Y la idea es hallar todas las asíntotas al gráfico de la función. Entonces, ¿cómo podemos ir resolviendo este caso? Bueno, la primera idea que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué tipo de asíntotas vamos a calcular. Por las opciones que nos da acá las 4 opciones que nosotros tenemos, no tenemos asíntotas oblicuas, o por lo menos no se ven en esta parte de la materia, pero bueno, tengámoslo en cuenta porque son tipos de asíntotas que pueden llegar a aparecer más adelante. Dicho esto, sí, vamos a calcular las asíntotas como siempre. Nosotros tenemos dos tipos importantes que son las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Y cada una tiene su técnica en particular. Entonces empecemos por las asíntotas verticales. ¿En qué puntos puede haber asíntotas verticales? En puntos que son conflictivos o complicados para el dominio. Es decir, por ejemplo, esto que es una función racional, es probable que haya alguna asíntota, ¿sí?, en algún punto que anule el denominador, o sea que haya una división por cero. Son puntos complicados, digamos, que no hay que meterse demasiado. Entonces, sería bueno tratar de ver qué puntos hacen cero a este dominio, o qué puntos no están incluidos directamente en el dominio de la función, que es lo mismo, ¿no? X al cuadrado menos 9, que es igual a 0, sumamos 9 de ambos lados acá como para ir despejando el x, ¿sí? Entonces en este caso este 9 con este 9 se nos va, este nos queda x al cuadrado que es igual a 9, luego aplicamos raíz cuadrada en ambos lados y la raíz cuadrada de un cuadrado siempre tienen que tener en cuenta que es módulo porque admite los dos valores, si admite el valor positivo y negativo. Entonces acá raíz de 9 nos queda 3 y finalmente la primera respuesta nos queda 3 positivo, la segunda respuesta nos queda menos 3. Entonces esos dos puntos son potenciales candidatos. Lo que habría que hacer ahora es para cada uno calcular el límite de la función tendiendo a ese punto, ver cómo se comporta en ese sentido. Entonces vamos a tener límite de x tendiendo a 3 de f de x, por izquierda o por derecha es indistinto, esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 3 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 9, hacemos sustitución directa, ¿sí? O sea, ahí vemos recién si hay alguna determinación o demás, pero siempre es importante no adelantarse, porque es probable de que nos llevemos una sorpresa. Esto nos va a quedar 3 por 3 es 9, ¿sí?, más 3, que es 12, menos 6, que esto nos va a quedar un número finito, positivo, 6, ¿sí?, sobre algo que tiende a hacerse 0, porque es 9 menos 9 se tiende a hacer 0. Tenemos un número finito positivo, ¿sí?, dividido algo que tiende a hacerse 0, esto se tiende a ser infinitamente grande, con lo cual esto es infinito. Si esto es infinito, lo que quiere decir es que hay, ¿sí?, asíntota vertical en x igual a 3, que justamente es el punto que hemos visto. Hagamos lo mismo con x igual a menos 3. Entonces, por ejemplo, límite de x tendiendo a menos 3, hacemos lo mismo, es decir, hacemos sustitución directa con la ecuación, y fíjense, menos 3 al cuadrado es 9, más menos 3 sería menos 3, menos 6 sobre esto que es 9 al cuadrado, menos 9, esto tiende a hacerse 0. 9 menos 9, o sea que acá sí tenemos una determinación del tipo tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0. Y acá hay varias opciones que se pueden barajar. Por ejemplo, podríamos probar de hacer L'Hopital, podríamos probar de tratar de hacer algo por el estilo que nos permita a nosotros salir de este lío, pero una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, sería tratar de factorizar una técnica, por este caso en especial, factorizar tanto numerador como denominador y ver si hay algún término ahí que podamos rescatar de todo esto. Entonces, pensemos lo siguiente, si hacemos la resolvente factorizando el numerador, vamos a llegar a que x al cuadrado más x menos 6, se aplican la formulita de menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto lo que les va a llegar acá, tienen a que vale 1, b que vale 1 y c que vale menos 6. Y acá lo que van a llegar es a que van a tener que x va a valer 2 y que es la primera raíz y que la segunda raíz va a valer menos 3. ¿Okay? Bueno, entonces, dicho eso, ¿sí?, entonces en este caso esto lo que vamos a tener es que el límite de x tendiendo a menos 3, esta función va a quedar x menos 2 por x más 3, y luego x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados que sale con las raíces que calculamos al principio, o sea que x menos 3
por x más 3. Entonces fíjense, acá eliminamos estos dos, que de hecho estos son los términos que hacen 0 a la ecuación, hacen 0 está en la determinación que vemos acá, y volvemos a hacer sustitución directa. Y ahora lo que nos va a quedar es menos 3 menos 2, que nos va a quedar menos 5, sobre menos 3 menos 3, que nos va a quedar menos 6. Con lo cual esto queda 5 sextos. La conclusión de acá es que como esto no es infinito, acá no hay una asíntota vertical. ¿Sí? La función es continua ahí y no hay problema. Así que no hay, ¿sí?, asíntota vertical en x igual menos 3. Y hagamos lo mismo ahora para las asíntotas horizontales, que obedecen a lo siguiente. Para las asíntotas horizontales, la clave acá está en calcular los límites tendiendo a infinito de la función. O sea, tenemos límite de x tendiendo a más infinito y a menos infinito. Vamos a probar. Límite de x tendiendo a infinito, ¿sí?, de x al cuadrado más, esto vamos para probar, ¿no? Haciendo x al cuadrado más x menos 6 sobre x al cuadrado menos 9. Primero que nada, sustitución directa. Puede ser que sea un desastre, pero fíjense, infinito más infinito menos 6 da un número infinitamente grande, infinito menos 9 da un número infinitamente grande también. Y esto es una indeterminación. Así que volvemos a decir, bueno, ¿qué otras técnicas podemos aplicar acá? Acá lo que se puede hacer cuando tenemos un cociente de dos polinomios es tratar de dividir ambos términos por el término más grande de los dos. Entonces, por ejemplo, tenemos límite de x tendiendo a infinito de x al cuadrado más x menos 6. Acá tanto el numerador como el denominador, el más grande de todos es el x al cuadrado. O sea que ahí lo vamos dividiendo de este lado. Y después x al cuadrado menos 9. Y acá en este caso tenemos x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, simplificando, esto nos va a quedar, esto se va con esto, nos queda un 1, esto se va con esto, nos queda una x, esto se va con esto, nos queda un 1, y nos va a quedar 1, ¿sí? Esto es algo que, un número finito sobre algo que tiende a infinito, que tiende a hacerse 0, lo mismo va a pasar acá, y lo mismo va a pasar acá. Entonces vamos a tener que esto vale 1 sobre 1 y vale 1. ¿Qué quiere decir? Cuando hay asíntota horizontal, si es verdad que el límite de x tendiendo a infinito de esa función tiende a un número finito, sí hay una asíntota horizontal. Entonces hay, ¿sí?, asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Sí? Recuerden que en este caso, si graficamos lo que encontramos recién, que es lo que nosotros hemos encontrado, asíntota vertical en 3, entonces acá teníamos en 3 toda esta recta que vemos acá, y después en 1, ¿sí?, y igual a 1, toda esta recta que vemos acá. Entonces la función probablemente haga un recorrido, ¿sí?, de este estilo, por ejemplo, de este estilo así, de este estilo para allá. ¿Okay? Ese sería un poco más o menos el gráfico aproximado. Y si hacemos lo mismo para límite de x tendiendo a menos infinito, si ustedes repiten el cálculo exactamente, ¿sí?, van a llegar a infinito sobre infinito, van a hacer el mismo paso acá y van a volver a llegar que esto es 1. O sea que el asíntota tendiendo a 1, como ustedes ven, se cumple tanto si nos vamos a más infinito o a menos infinito. Fíjense, en este caso, nosotros tenemos una función que digamos, es mezclado, digamos, está compuesta con una parte exponencial y otra parte polinómica, ¿no? Y la idea es acá encontrar un 0, en qué intervalo que ustedes ven ahí tiene un 0 la función. Este tipo de problemas, como son funciones, fíjense que tenemos una familia de funciones, una exponencial y una polinómica que no tienen nada que ver entre sí, va a ser bastante difícil que nosotros igualemos, por ejemplo, esta función a 0, porque de hecho eso es un poco la idea, ¿no? Tratar de ver qué número que nosotros metamos acá en la función nos dé 0. ¿Sí? O sea, es una función difícil de despejar. Pero en el fondo, lo que apunta el problema es aplicar o resolverlo con el teorema de los ceros de Bolzano, es decir, tratar de encontrar algún intervalo y ver más o menos, la función obviamente es continua, entonces se puede aplicar el teorema de Bolzano, es una composición de funciones continuas, por ende es una función continua. Entonces, la idea sería ver en qué puntos, por ejemplo, la función es negativa, es positiva, y justamente como es continua, si es continua y cambia de signo en un intervalo abierto, eso indica que tiene un 0 en ese intervalo. Eso sería un poco la idea. Si no, vean el enunciado del teorema de Bolzano y van a ver que dice, en otras palabras, lo mismo. Entonces, como técnica, ¿sí?, como acá hay varios intervalos distintos, tratemos de pensarlo de la siguiente manera. Yo igual les digo, esto es una forma particular de resolverlo, cada uno tiene la suya, pero como nos presentan varias opciones, eso nos da un norte de por dónde podemos atacar. Porque si nosotros nos dijeran este problema, bueno, haber encontrado un 0 en un intervalo determinado, ahí lo que tendríamos que empezar a hacer sería estudiar el comportamiento completo de la función. Pero en este caso, por suerte, no hace falta. Fíjense, nosotros como datos tenemos menos 1, 0, después tenemos 1, 2 y 3. Y después acá se repiten los números, ¿no? Pero tenemos básicamente esos números. Entonces, por ejemplo, fíjense,
Una prueba sería tratar de ver qué pasa con los signos de la función en cada uno. Si hay un cambio de signo en uno de esos intervalos, ahí es donde va a estar el 0. Es aplicar el teorema de Bolzano. Entonces vamos a poner para esos x, que nos marcan acá, tenemos el menos 1, luego tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3. Y lo que vamos a ir haciendo es calcular la imagen de la función en cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, esto es re mecánico, ¿sí? Pero lo que voy a hacer ahora es, ¿sí? Por fuera del video, vamos a calcular reemplazando punto por punto cada uno de esos de los números. Por ejemplo, 3 a la menos 1, menos 1 al cuadrado, menos 4 en este, ponemos el resultado. Lo mismo con 0, lo mismo con 1, y así vamos viendo dónde está el cambio de signo. Y entonces fíjense, si ustedes van reemplazando, ¿qué es lo que van encontrando? Tenemos, menos 1 tiene imagen negativa, ¿sí? 0 tiene imagen menos 3 negativa, 1 tiene imagen negativa, ¿sí? 2 tiene imagen positiva y 3 tiene imagen positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cambio de signo ocurre en el intervalo entre 1 y 2. Entonces, como la función es continua, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos acá en 1, tenemos en 2, ¿sí? Estos serían las x y acá tenemos el intervalo de las y. Entonces, por ejemplo, menos 2, esta es la imagen acá, y luego tenemos en 2 la imagen acá que vale 1. Entonces, la función, por el teorema de Bolzano, lo que dice es que en algún punto, llamémosle c, entre 1 y 2, ahí es ese 0. No hace falta encontrar el 0, lo que hace es decir dónde está, o mejor dicho, en qué intervalo está el 0 en cuestión. El punto 7 es calcular cuál es el intervalo de crecimiento de la función que ustedes ven ahí a continuación. Esto es una función racional, pero que también se puede pensar como si fuera una función, digamos, compuesta o demás. Antes que nada de definir cualquier intervalo, primero la cuestión, lo interesante sería definir cuál es el dominio de la función, como para después no tener problemas a la hora de acotar cuál es el intervalo que corresponde y demás. Entonces, en este caso, fíjense lo siguiente. Esta es una función que tenemos en el racional x al cuadrado más 1, ¿sí? O sea que habría que ver si alguna vez se va a anular este denominador. O sea que esto nos quedaría x al cuadrado igual a menos 1. En los números reales, esta no tiene solución, o sea que no hay ningún número que anule este denominador. Sí en los números complejos, pero eso es una parte de la materia que no vamos a ver ahora porque no es parte de Mate 61. Bien, entonces ahora, fíjense, nuestra función, una forma un poco más elegante de escribirla sería x al cuadrado más 1 a la menos 1, ¿sí? O sea, es lo mismo, ¿sí? Porque está puesto de esta manera. El intervalo de crecimiento, vamos a llamarle IC, ¿sí? Es aquellos puntos de x cuya derivada es positiva. Entonces sería x pertenece al intervalo de crecimiento si, solo si, la primera derivada, vamos a llamarle x0, de ese punto en x0 da mayor que 0. Entonces lo que nos sugiere ese enunciado es que lo que tenemos que hacer es encontrar la función derivada y resolver ese intervalo. ¿Para qué valores de esa función derivada nos da mayor que 0? Entonces, vamos a encontrar la función derivada. Si ustedes se fijan, esta es una función que la podemos pensar tanto usando la regla de la división o si no, directamente por composición. Entonces, si es por composición, este menos 1 que está acá lo bajamos multiplicando por x al cuadrado más 1, que lo dejamos tal cual porque es lo que está dentro de la función compuesta. Restamos 1 acá, o sea que nos va a quedar a la menos 1 menos 1. Y después multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, que en este caso queda simple y llanamente 2x. Entonces, completando esto nos va a quedar, fíjense, f menos 1 f derivada de x, nos va a quedar menos 2x, ¿sí? Sobre esto a la menos 2. O sea, a la menos 2 es lo mismo que decir al cuadrado en el denominador, x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Bien. Y dicho esto, ahora sí hay que encontrar qué valores se hacen mayor que 0. Entonces vamos a plantear esa desigualdad de entrada, ¿ok? Entonces vamos a tener menos 2 por x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado da mayor que 0, ¿sí? Fíjense, este menos 2 podríamos sacarlo, está multiplicando en ambos lados, así que podríamos multiplicar por menos 1/2, ¿sí? Ambos lados para sacarlo de ese lado. ¿Qué es lo que pasa cuando multiplicamos por un número negativo en una desigualdad? Cambia el sentido de la desigualdad. Acá el menos 2 con esto se nos va y esto va a quedar en 0. Entonces nos va a quedar x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado da menor que 0, ¿sí? Entonces, ahora la desigualdad se hizo un poco más simple. Pensémoslo de esta manera. ¿Vieron como en los ejercicios anteriores que abrimos en llaves de los dos casos de donde podía ser mayor que 0, menor que 0 y demás? Bueno, en este caso, ¿sí? La solución es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el denominador, es un número al cuadrado, más otro número y todo al cuadrado. O sea, esto nos indica que siempre va a ser mayor que 0. Entonces, la única forma de que esta fracción sea negativa es que el denominador sea negativo.
más sobre menos es menos, menos sobre más es menos, ¿sí? Y ese es el único caso porque esto no puede ser nunca menor que 0. Entonces acá lo único que nos queda es que x sea menor que 0, ¿sí? Y eso lo que nos dice es que en un intervalo, x menor que 0 quiere decir que son todos los números a la izquierda del 0. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta 0 sin incluir. En el caso 8, acá lo que nos piden es calcular cuáles son los valores de a, o sea, fíjense que este es un límite que está en función justamente de una función, pero que tiene una constante a que nosotros no conocemos. Y la idea es ver cuáles son los valores de a que hacen que ese límite sea 1. Entonces básicamente es calcular el límite que nos piden la función en ese caso. La idea acá es que acá hay un par de trucos. La primera cuestión sería tratar de hacer sustitución directa y ver qué es lo que sucede, ¿no? Límite de x tendiendo a 0 de esa f de x que vemos ahí. Si ustedes reemplazan 0 directamente, fíjense, nos va a quedar seno de 0 que es 0, 2 por 0 que es 0, o sea que en el denominador nos va a quedar algo que tiende a 0, y luego tenemos a por 0 al cuadrado más 2 por 0, o sea que también tiende a hacerse 0, lo cual es indeterminado. Y eso lo que a nosotros nos indica es que la forma, digamos, de salir de esa indeterminación sería aplicar alguna cuenta o algo que resuelva ese problema que nosotros tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, una de las formas sería usar un poco del álgebra de límites que nosotros tenemos para tratar de sacar ese problema de encima, ¿sí? Bueno, empecemos por lo siguiente. Esto ya les digo, es un tema más de tips y digamos, de trucos o de cosas que se nos van ocurriendo para tratar de resolverlo. No tiene una mecánica demasiado determinada, salvo esta parte, ¿no? Que es, digamos, lo de manual que hay que hacer. Entonces, fíjense, nosotros por un lado tenemos límite de x tendiendo a 0 de seno de a por x, ¿sí? Más 2 por x al cuadrado sobre a por x al cuadrado más 2 por x, ¿sí? Bueno, fíjense, una de las cosas que se pueden apreciar acá es que nosotros podríamos sacar x como factor común de este denominador, o por lo menos lo que se podría pensar es decir, bueno, saquemos x como factor común y vemos a ver si se puede poner a por x más 2, por ejemplo, por decir algo. Eso es una opción. La otra es que si tenemos una suma, tratar de pensar este límite como una suma de dos cosas, ¿sí? Tratar de entenderlo un poco desde ese lado también. Vamos si funciona por ese lado. Hay varias maneras que se puede aplicar esto, ¿sí? Una de las formas, por ejemplo, si las condiciones lo permiten, sería, dado que nosotros sabemos que el límite de una función tiende a 1, ¿sí? Y por ejemplo, teniendo de 0 y demás, podríamos aplicar, por ejemplo, la ecuación, digamos, del L'Hopital como para tratar de sacar un poco el contexto que tenemos acá. Entonces, esto lo que nos va a quedar es, si aplicamos L'Hopital, empezamos a derivar. El tema con esto es que nosotros, si bien no tendríamos demasiado problema, digamos, con el álgebra de límites y demás, pero por cómo está puesta la cuenta, puede ser un poco complicado. Aparte tenemos la definición del límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x, que vale, en este caso que vale 1, ¿sí? Pero tenemos un par de elementos, como por ejemplo el 2, que hace que sea un poco más complicado verlo de esa manera. Entonces, bueno, probemos a ver si funciona por L'Hopital y de última vemos si se cumple esto, ¿no? Eso lo que nos dice es que tenemos que derivar todos los términos. Entonces vamos a tener límite x tendiendo a 0, seno de a por x, o sea, la derivada de seno va a ser coseno de a por x, y esto multiplicado por a por fuera, ¿sí? Más la derivada acá, que es 2, bajo el 2 multiplicando, que nos va a quedar 4x, ¿sí? Todo esto sobre, bajamos el 2 multiplicando, esto sería 2 por a por x más 2. Y volvemos a reemplazar, a ver qué es lo que nos queda, ¿okay? Entonces, si reemplazamos acá, esto nos va a quedar coseno de a por 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar 1 por a, ¿sí? Más 4 por 0, todo esto sobre 2 por a por 0, o sea que esto sería 2 por a por 0, más 2. Esto lo que nos dice es que va a ser a más 0, que es a, y todo esto más 2, que es a sobre 2, ¿ok? Entonces ahí tenemos el límite. Y lo que nosotros hemos dicho es que el límite es igual a 1, así que a sobre 2 tiene que valer 1. Si a sobre 2 vale 1, multiplicamos por 2 a ambos lados y lo que vamos a obtener es que a va a valer 2. Y esas son las opciones que vemos a continuación. Ahora el caso 9, donde acá lo que nos dicen es que tenemos la ecuación de la recta tangente a un gráfico de f en un punto x0 igual a 3, es esto, ¿sí? Entonces hay que encontrar cuál es la imagen de 3 y la derivada en 3. Para esto, ¿sí? Como recomendación, tratemos de encontrar, si nosotros tenemos una función continua, ¿sí? La tangente de x, ¿sí? De la función f en un punto x0 va a ser la ecuación de la recta y es igual a la imagen de la función en el punto más la derivada, ¿sí?
por x menos s puntos. Esto sería como la fórmula genérica. Entonces la idea sería tratar de imitar un poco esto y tratar de ver cuáles son los puntos en particular. Nosotros sabemos que x0 vale 3 y tenemos la ecuación de la recta completa. Entonces decimos, esta misma y sale por definición de decir que es 5 por x más 2. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? Para ir despejando cada una, ¿sí? Esta f, esto va a ser f de 3, que es el x0 que vemos ahí. Después tenemos la derivada en 3, ¿sí? Y luego acá tenemos x menos 3. Entonces lo que podemos hacer es igualar ambas ecuaciones y ir despejando componente a componente, ¿sí? Entonces, si igualamos estas dos, esto nos va a quedar 5x más 2, esto va a ser igual. Acá, por ejemplo, podríamos hacer distributiva entre estas dos para cuánto nos da. Entonces acá tendríamos f' de 3 por x menos f' de 3 por 3 más f de 3. Y una vez que tenemos esto, nosotros decimos, ¿cómo hacemos para igualarlo? Bueno, una forma sería igualar las que tienen términos con x y las que tienen términos con y. Entonces, fíjense, las que tienen x son estas, 5x y luego tenemos f' de 3 por x. ¿Okay? Entonces, de acá nosotros sacamos de esto que 5 por x es igual a f' de 3 por x, o sea que f' de 3 vale 5. Así que es una de las opciones que nos dice acá, o por lo menos contempla, son las opciones que vemos acá. Y luego lo mismo, ¿sí? Hecho esto, igualamos con las partes independientes, que son las que están en rojo acá, que no tienen x. 2 es igual a menos f' de 3, que ya calculamos que es 5, 5 por 3 es 15, o sea tenemos menos 15 más f de 3, ¿sí? Y luego lo que hacemos acá es sumamos 15 de ambos lados para sacar el 15 que vemos ahí. 15 con 15 se nos va y lo que vamos a ver en este caso es que f de 3 vale 17. Entonces si ustedes observan acá, si f' de 3 vale 5 y f3 vale 17, es esta opción la cuarta de todas. Vamos a hacer ahora el punto 10, donde en este caso tenemos, dice, si la derivada de f es esta función que nosotros vemos acá, entonces todos los extremos locales de f se clasifican de la siguiente manera. Entonces, la ventaja que tenemos acá en este ejercicio es que nos piden estudiar cómo se comporta la función, es decir, si tiene máximos, si tiene mínimos y todo, pero ya nos dan la función derivada. Entonces, lo que deberíamos hacer para encontrar si hay extremos locales y demás sería tratar de ver básicamente cómo se comporta la función en temas de intervalos, ¿sí? Para lo que es máximos y mínimos, ¿sí? Si en x hay un máximo o mínimo, la derivada en x0, ¿sí? Tiene que darnos 0. Ese sería como el primer punto. Y después lo que deberíamos hacer es estudiar la función por intervalos, cómo se comporta la función continua. Entonces, esto nos va a quedar e a la x al cuadrado por x menos 2 por x al cuadrado nos va a quedar 0. Fíjense, e a la x de todo esto es una función que es siempre positiva, así que nunca puede dar 0. Entonces tenemos x menos 2 por x al cuadrado que es igual a 0. Esto podemos sacarlo dividiendo, acá no va a ser a la resolución del problema. Y esto sí nos habilita dos opciones, o que este término sea 0 o bien que este otro sea 0. Así que ambas multiplicaciones nos den igual a 0 en ambos casos. Entonces esto nos va a quedar que x menos 2 sea 0, lo cual implica que x va a ser igual a 2, o lo mismo que x al cuadrado sea 0, lo cual implica que x sea igual a 0. Dicho esto, ¿sí? Vamos a tener en x, ¿sí? Fíjense que esto es una función que es totalmente continua, la función derivada. O sea, la función derivada tiene, aparte, todos sus dominios son todos los reales, así que no debería haber problema con eso, ¿sí? Entonces, lo mismo intuimos, o por lo menos inferimos que pasa con el resto de la función. Entonces vamos a tener en x, vamos a tener su función derivada acá, los dos puntos en particular, o sea, tenemos desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Tenemos en 0, luego tenemos de 0 a 2, y luego tenemos en 2, y luego tenemos de 2 a más infinito. Entonces, en 0 y en 2 tenemos que la función es, la derivada vale 0, vamos a ver qué es lo que pasa en cada caso, para ver si hay máximos o mínimos. Tomemos algún punto, por ejemplo, en el intervalo de 0, de menos infinito a 0. Por ejemplo, tomemos el menos 1. Esta parte es positiva, menos 1 menos 2 es negativa, y menos 1 al cuadrado es positivo, o sea, más por menos por más es menos, o sea que esto es negativo. ¿Sí? La derivada acá es negativa, si es menor que 0, o sea que esta función decrece en este intervalo. Luego probemos entre 0 y 2, por ejemplo, probemos en 1. ¿Sí? E a la 1 al cuadrado es positivo, 1 menos 2 es negativo, ¿sí? Por 1 al cuadrado que es más por menos por menos, más por menos por más, perdón.
sea que esto vuelve a ser negativo, ¿sí? Y luego si probamos entre 2 y más infinito, por ejemplo probamos en 3, e a la 3 al cuadrado nos va a quedar positivo, 3 menos 2 es 1 que es positivo, 3 al cuadrado positivo, más por más es positivo, o sea que esta parte es mayor a 0. O sea que en este intervalo decrece, en este intervalo decrece y en este crece. Con lo cual, lo que tenemos en 0, ¿sí?, es un punto silla, digamos, no es ni máximo ni mínimo. Pero lo que tenemos en 2 es que la función decrece y luego crece, o sea que acá tenemos un mínimo, ¿sí? Entonces esa sería la opción correcta. Vamos a hacer ahora el caso 11, donde en este caso lo que tenemos es una función y igual a f de x, que está en esta ecuación diferencial que vemos acá, que cumple con la condición de y en 0 vale 3, y la idea es despejar cuánto nos vale esa ecuación en ese caso. Entonces, este es un tipo de ecuación de variables separables, se le llama así porque son ecuaciones diferenciales simples, pero que igualmente hay que tratar de ver cómo se calcula. Entonces, si es f de x, ¿sí?, si nosotros pensamos que y es en función de x, entonces y' no es otra cosa que la derivada de f, o sea, que la derivada de y respecto de x, ¿sí?, porque es justamente en función de lo que nosotros vemos ahí, lo que es lo mismo la derivada de f respecto de x. Esto es importante porque nos va a dar lugar a nosotros a cómo encontrar esa función original que queremos calcular nosotros. Entonces, empecemos planteando de esta manera: 2 por y por la derivada de y respecto de x, que esto nos va a quedar e a la x. Entonces, para resolver esto, lo que hacemos es ponemos todas las variables separables juntas. Ponemos las x con las x, y eso lo hacemos, por ejemplo, en este caso, multiplicando diferencial x en ambos lados. Eso lo que hace es sacar el diferencial del denominador. Y acá, por ejemplo, podríamos pasar o dividir por 2 ambos lados para que nos quede limpio este término acá. Entonces esto nos va a quedar y por diferencial de y, esto te va a quedar un medio de a la x por diferencial de x, ¿correcto? Y ahora, simple y llanamente, lo que hay que hacer es integrar las ecuaciones, por más que no quede algo, digamos, limpio y demás, pero sí va a quedar una función, una ecuación que va a servirnos en este sentido. Entonces, seguimos con la ecuación. Y a la 1, o sea que en este caso esto nos va a quedar un medio de y al cuadrado más la constante, llamémosle constante 1, porque puede ser que acá vamos a tener dos constantes por separado, y esto nos va a quedar el 1 medio que sale afuera y la integral de e a la x, que es la misma función, ¿sí? En este caso es e a la x y luego la constante 2. Nuestra idea es despejar y en función de x, así que vamos a continuar en este paso, sigo un poquito acá arriba. En este caso paso restando o resto la constante 1 en ambos lados. Esto nos va a quedar un medio de y cuadrado es igual a un medio por e a la x más la constante 2 menos la constante 1. Acá el tema de las constantes es importante, pero es más simbólico. O sea, esta constante 2 menos la 1 la podemos llamar constante 3 o como ustedes quieran. Tiene que estar, pero digamos no hace falta que individualizar cada una de las dos, ¿okay? Y después acá, para sacar un medio, multiplicamos por 2 ambos lados, ¿sí? Entonces multiplicamos de esta manera y esto nos va a quedar y al cuadrado, que esto es igual 2 por un medio, que queda como es tal, 2 por c3, si quieren llámele constante 4, ¿sí? Ya les digo, porque eso no es tan importante. Y luego al momento de aplicar, hacemos raíz cuadrada. La raíz cuadrada acá se habla en módulo, o sea, nosotros podríamos tener la función tanto positiva como negativa. Como no está en las opciones, ¿sí? Y justamente lo más probable es que sea esta la opción correcta, vamos a tomar solamente la positiva, pero nada, yo les digo, tomen en cuenta las dos funciones. Entonces ese sea la x más c4. Entonces ahora, para encontrar esa constante, que es cuál de todas las familias de funciones es la solución correcta, vamos a reemplazar con la condición de y0 es igual a 3. Entonces, donde está y vamos a poner un 3, donde está la x ponemos un 0. Entonces, 3 es igual a e a la 0 más c4, raíz cuadrada, e a la 0 es 1, o sea que nos va a quedar 3 es igual a raíz de 1 más c4, elevamos al cuadrado a ambos lados, o sea que esto nos queda 9 es igual a 1 más c4, restamos 1 en ambos lados y c4 nos va a quedar finalmente 8. Con lo cual, la respuesta correcta es de ni es igual a raíz de e a la x más 8. El caso 12, donde acá lo que nos piden es cuál es el conjunto de soluciones del sistema que vemos a continuación. Entonces, la idea es que sigue, ¿sí?, es tratar de ver el siguiente problema de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener, para resolver este sistema, tenemos que pensar independientemente del cuerpo geométrico que represente, sino como un sistema de variables en determinado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poner x1
x2, x3 y la constante, y triangulémoslo con Gauss-Jordan como hacemos siempre con cualquier tipo de ecuación. Y ahí vemos cómo interpretamos ese resultado que nos va quedando a continuación. Entonces tenemos esta parte que es 3, esto que es 2, esto que es menos 1 y 1, esta parte que es 3, esto que es menos 2, esto que es 1 y acá que tenemos 1, y vamos a hacer la triangulación, es decir, tenemos que tomar la diagonal y ir haciendo ceros con sumas y restas y demás, ¿no? Y después ir reemplazando las cuentas de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, la primera fila va a quedar tal cual al principio, ¿sí? Y luego en la segunda podemos hacer fila 1 menos fila 2 directamente, o fila 2 menos fila 1, como ustedes prefieran. Entonces 3 menos 3 se va a hacer 0, menos 2 es menos 4, 1 menos menos 1 es 2, ¿sí? Y después tenemos 1 menos 1 se hace 0. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos de acá? Menos 4x2 más 2x3 nos va a quedar 0. Acá sumamos 4x2 de ambos lados, nos queda 2x3 es igual a 4x2, dividimos por 2 ambos lados, x3 nos va a quedar 2x2. ¿Sí? Luego reemplazamos en la primera ecuación, es decir, 3x1 más 2x2 menos x3, ponemos directamente menos 2x2 es igual a 0. Esto con esto se nos va y nos queda 3x1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, x1 es igual a 0. Entonces cuando vamos al conjunto solución de esto, lo que nos va a quedar es la siguiente manera. ¿Sí? x1, x2, x3, ¿cómo nos va a quedar? En x1 tenemos 0, en x2 tenemos x2, no descubrimos nada, y en x3 tenemos 2x2. Entonces acá lo que podemos hacer es sacar la constante fuera del vector, lo que nos va a quedar es x2 por 0, 1, 2, ¿sí? Y esto, si ustedes observan, tiene la forma de una recta. ¿Por qué? Porque es un vector constante donde nosotros lo multiplicamos por una constante por fuera. Entonces en este caso vamos a tener esto, ¿sí? Y esto, la solución nos va a quedar L de t por 0, 1, 2 con t perteneciente a los reales. En este caso la respuesta correcta es que esto es una recta. 13 lo que nos piden en este caso es calcular la integral que vemos a continuación, la integral de 2x sobre 3x al cuadrado más 4. Entonces, como siempre en este tipo de casos, lo que nos conviene hacer es tratar primero de ver qué opciones tenemos disponibles al momento de hacer una integral. En general, nosotros seguimos las reglas de hacer las integrales, primero por sustitución, después por partes, si es que sustitución no funciona, y luego por fracciones simples en caso de que la fracción en cuestión o sea una función de tipo racional y demás que necesite que la ecuación sea así. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Esto sería la integral de 2x sobre 3x al cuadrado más 4, diferencial x. Observemos un segundo la integral como para saber qué es lo que tenemos enfrente, ¿sí? Fíjense que en este caso, este es un caso que se trata de una integral donde tenemos una función racional, donde hay una división entre un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces, en este caso, como el polinomio del numerador es un grado menos que el polinomio del denominador, es probable, ¿sí?, que esto se pueda resolver con una sustitución, porque la función, si nosotros tomamos parte de esta función, que es 3x al cuadrado más 4, su derivada está dentro, digamos, de la expresión total. Entonces, supongamos que sustituimos con u, que esto nos va a quedar 3x al cuadrado más 4, ¿sí? Y cuando derivamos, ¿sí?, la derivada de u, esto nos va a quedar 3, bajamos el 2 multiplicando, por x a la 1, más 0, diferencial x, ¿sí? Fíjense que este 2 por x por diferencial x está dentro de acá, ¿sí? Otra forma de resolverlo es directamente despejando el diferencial de x y luego reemplazando en la ecuación, así como reemplazamos el u por otro lado. Entonces, en este caso, si despejamos diferencial de x, esto nos va a quedar diferencial de u sobre 3 por 2, que es 6, por x, ¿sí? Esto es igual a diferencial de x. Y ahora vamos a reemplazar y a sustituir en la ecuación original, o sea que esta integral de 2x sobre 3x al cuadrado más 4 por diferencial de x, esto nos va a quedar la integral de todo esto que estaba acá abajo, que era u, después tenemos 2x, y en vez de poner diferencial x tenemos que poner diferencial u sobre 6x. Esto lo que nos dice es que x con x se nos va, 2 sobre 6 en este caso nos va a quedar 1/3, ¿sí? Y luego va a quedar la integral de 1 sobre u diferencial u. Entonces,
esta sí es una integral que nosotros podemos sacarla de tabla, es decir, de las integrales genéricas que nosotros vemos. Entonces, la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de lo que esté dentro de u. Entonces esto nos va a quedar 1/3, ¿sí?, por logaritmo natural de módulo de u más la constante. El último paso es que hay que reemplazar por la sustitución original que hicimos nosotros, que es de todo esto, de 3x al cuadrado más 4. Entonces, finalmente, el resultado nos va a quedar 1/3 del logaritmo natural de 3x al cuadrado más 4, cerramos ahí, más la constante. Y es, de hecho, la respuesta 2 de este problema. Lo que sucede ahora en el caso 14, ¿sí?, donde tenemos el área encerrada entre dos funciones. Por un lado, la función f de x, que es 2x al cuadrado menos 8x, y por el otro lado el eje x propiamente dicho, que se puede tomar también como si fuera una función. Entonces, para empezar, nosotros ¿qué es lo que sabemos de teoría? Que el área, ¿sí?, encerrada entre, por ejemplo, dos funciones f y g, básicamente tiene dos expresiones. Sería la integral entre un intervalo AB, ¿sí?, con f menos g diferencial x, si f es mayor que g, y lo mismo, pero con g menos f, si g es mayor que f. ¿Qué quiere decir básicamente esto? ¿Cuál es la famosa función techo y la famosa función piso que se usan en estos casos? ¿Okay? Esa sería un poco la explicación. Y los números a y b son las intersecciones o un intervalo donde se cumple esta relación de desigualdad que vemos acá. Entonces, como primer caso, lo que deberíamos hacer en este caso sería buscar cuáles son los puntos de intersección entre estas dos funciones, ¿sí?, f, que es 2x al cuadrado menos 8x, y luego el eje x, que se puede tomar como si fuera una función constante con el valor de la función que es igual a 0, ¿sí? Es una de las maneras. Y con eso obtendríamos primero a y b, y después ver cuál es más grande que la otra. Entonces, vamos a hacer primero f intersección con g, que esto nos va a dar 2x al cuadrado menos 8x es igual a 0. Fíjense que acá podemos sacar factor común 2, ¿sí?, porque son múltiplos, y x, o sea que esto tendríamos 2x, y acá nos quedaría x menos 4 igual a 0, ¿sí? Como esto es una multiplicación de dos números que da 0, hay dos posibilidades: o que uno de los números sea 0, es decir, 2x sea igual a 0, o que otro de los números sea 0, es decir, x menos 4 es igual a 0. En este caso, lo que vemos acá es que x nos va a quedar igual a 0 si dividimos ambos lados por 2, y en este caso, si sumamos ambos lados por 4, x nos va a quedar 4. O sea que el intervalo entre, digamos, donde están comprendidas ambas funciones es entre 0 y 4. Cabe destacar también que, si ustedes observan, es una función polinómica y otra es una función constante. Ninguna tiene problemas en el dominio, es decir, de números que no pertenezcan y demás, con lo cual, digamos, no va a haber otro tipo de intervalos raros o cosas que haya que prestar atención acá. Entonces vamos a evaluar, ¿sí?, para x y para las imágenes de f y de g qué es lo que sucede en el intervalo, ¿sí? Recuerden que acá la idea es plantear la integral, no hace falta resolverla del todo, así que directamente les diría que no se preocupen, ¿ok? Fíjense que nuestro intervalo va desde menos infinito a 0, desde a 0, después desde 0 a 4, y luego de 4, y después de 4 a más infinito. Fíjense que acá las imágenes son iguales y el intervalo que hay que prestar atención es este, ¿sí?, porque después las dos funciones divergen, ¿sí? O sea, es decir, divergen en el sentido de que no se acercan a los valores una de la otra, ¿okay? Entonces, probemos a un valor acá, por ejemplo el 1 de referencia, y fijémonos cuál es mayor. Entonces, por ejemplo, f en 1 va a ser 2 por 1 al cuadrado menos 8, ¿sí?, por 1. En este caso esto va a ser 2 menos 8, en este caso es menos 6. Y luego si hacemos g de 1, g es la constante 0, con lo cual acá lo que vemos es que g es mayor que f, ¿sí? Entonces, en este sentido, la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, es la integral entre 0 y 4 de g menos f diferencial x, ese es el techo, este es el piso. Entonces esto nos va a quedar la integral entre 0 y 4 de 0 menos 2x al cuadrado menos 8x diferencial x, con lo cual
Si distribuimos el menos acá, esto nos va a quedar la integral entre 0 y 4 de menos 2x al cuadrado más 8x diferencial x, que de hecho esta es la segunda respuesta del problema. Observen ustedes que el caso 15, ¿sí?, donde lo que nos piden es encontrar una primitiva de esta función, 4 por x por logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, veamos un poco la definición de los casos. Acá, para encontrar una primitiva de esta función sería f de x, mayúscula, supongamos, donde en este caso la obtenemos integrando una integral indefinida, la función f de x minúscula, que es la que nos presentan acá. Y en ese sentido, nosotros tendríamos que integrar 4 por x por logaritmo natural de x diferencial de x. Fíjense que acá nosotros tenemos qué cosas observa uno cuando ve por primera vez la integral. Esta es una constante que está multiplicando, por tanto podemos sacarla fuera de la integral y que esto nos va a quedar 4 por la integral de x logaritmo natural de x diferencial de x. Y estamos ante un caso donde tenemos dos funciones asociadas, es decir, multiplicándose, que son bien distintas. Una función lineal, que es x a secas, y después otra función logarítmica, que es esto que ustedes ven a continuación. Entonces, cuando nosotros tenemos dos partes de una función distintas entre sí, es decir, que son de familias de funciones distintas, es más probable que nosotros usemos la técnica de integración por partes para resolverla. Porque justamente partes permite poder asociar o hacer este cambio entre las dos. Bueno, entonces en este sentido, lo que nos conviene es tomar esas dos partes. ¿Cuál es el criterio que podemos seguir? Hay varios, de hecho hay un orden particular de ecuaciones que se sigue en este sentido. De última, si no se lo acuerdan, piénsenlo de esta manera. Las funciones, las integrales por partes, se van a dividir en dos partes. Una parte u, o a si quieren, depende de la nomenclatura, y una parte de b. Y básicamente es tomar esas dos funciones por separado y resolverlas por separado. ¿Cuál es la que nos conviene? Fíjense que u es una función que nosotros luego vamos a tener que derivar. Y luego db es una función que nosotros vamos a tener que integrar, con lo cual la lógica sería buscar la función más fácil de integrar y la función más fácil de derivar. Y es una forma de sacarlo que puede llegar a servir. Entonces veámoslo en este caso, ¿no? Vamos a tener en cuenta. Supongamos que tenemos esta. Logaritmo natural es una función que es fácil de derivar, que nosotros la derivamos y nos queda 1 sobre x. Si la integramos nos va a quedar algo más complejo, con lo cual a lo mejor no conviene tanto. Y en x es fácil derivar e integrar, así que acá es indistinto el criterio. Entonces probemos por ese lado, a ver qué pasa. En este sentido, ¿sí?, tomando en cuenta qué clasificación vamos a hacer, tomamos u como logaritmo natural de x, diferencial de u como 1 sobre x por diferencial de x, diferencial de b que es x por diferencial de x, porque es, digamos, directamente lo que hemos tomado, y luego su integral, que nos va a quedar 1/2 por x al cuadrado. Entonces, reemplazando dentro de la fórmula de integración por partes, tenemos lo siguiente, ¿no? Acá agregamos el 4 por las dudas. Entonces, esto nos va a quedar 4 por u, logaritmo natural de x, por b, que es 1/2 de x al cuadrado, menos, ¿sí?, la integral de b, 1/2 de x al cuadrado, por diferencial de u, que es 1 sobre x por diferencial x. Lo que sucede acá es que esto ya está resuelto, ¿sí?, y esta parte va a quedar 1/2 por x al cuadrado por logaritmo natural de x, este 1/2 que sale afuera, y esta x con esta x se cancela y nos queda integral de x diferencial de x. Y luego tenemos el 1/2 que también podemos sacarlo por fuera. 4 por 1/2 nos va a quedar 2. Vamos a tener x al cuadrado por logaritmo natural de x menos esta integral de x por diferencial de x, que es x a la 1, lo cual acá va a quedar como 1/2 de x al cuadrado, y todo esto más la constante, ¿no? Bueno, también lo que se puede hacer es multiplicar por 2, volver a distribuir, porque tenemos este 1/2 que acá se puede sacar, y esto nos va a quedar como 2x al cuadrado logaritmo natural de x menos x al cuadrado más la constante. Si quieren seguir distribuyendo, pueden sacar el x al cuadrado y lo dejan de esta manera, ¿ok? Ambas maneras son correctas. Bien, ¿qué es lo que nos piden en el caso de este ejercicio, ¿no? 16,
que tenemos una recta, ¿sí?, que está dada en forma paramétrica con su vector director y el punto, y un plano. Y la idea es ver en qué punto se intersectan ambas. Entonces, pensemos lo siguiente. Un punto que pertenezca, punto P, ¿no?, que pertenezca a pi intersección con L, tiene que cumplir la característica de reemplazarse, o que seamos capaces de reemplazarlo en las dos ecuaciones y que las dos ecuaciones tengan respuesta. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. Una forma posible de resolver esto sería la siguiente, que en general es como las más populares, digamos, que se usan o las que pueden llegar a encontrar. Pensemos, por ejemplo, primero en un punto X genérico que pertenezca a la recta esta, ¿no? El punto X, si estamos en R3, que es la dimensión en la cual estamos trabajando, va a tener tres variables. O sea, va a tener x1, x2 y x3. Lo hacemos así para que sea coherente con la nomenclatura del plano que plantea el ejercicio. Entonces, para que pertenezca a la recta, este punto, ¿sí?, la recta, como está dada por una constante, el vector director y el punto, en el fondo del punto se puede generar haciendo y resolviendo la cuenta que nos piden ahí. Lambda por 1 más 1 en la primera coordenada, lambda por 1 más 2 en la segunda coordenada y lambda por 1 más 2 en la tercera coordenada. Y en esto, ahí tenemos la equivalencia entre todos los puntos. x1 que vale esto, después x2 que vale esto, y después tenemos x3 que vale esto otro, ¿sí? Ahora, sabiendo lo que es cada uno, también tenemos el plano, es decir, si x pertenece al plano pi, tiene que satisfacer esta ecuación, es decir, que x1 más x2 menos x3 sea igual a 2. Entonces, como opción, lo que hay que hacer es estas ecuaciones que obtuvimos acá, que están en función de ese parámetro lambda que no conocemos, habría que reemplazarlos cada uno en las cuentas por separado. Con eso lo que vamos a llegar es a un parámetro lambda. Ese parámetro lambda es un número real que reemplazado en la función original nos da el punto que estamos buscando. ¿Okay? Entonces, vamos a reemplazarlo. Esto nos va a dar lambda más 1 más lambda más 2. Cerramos ahí. Y después tenemos menos lambda más 2 igual a 2. Entonces, este término y este término son iguales, se están restando, así que lo sacamos. Nos va a quedar lambda más 1, que es igual a 2. Restamos 1 en ambos lados, esto nos va a quedar 1. Y si reemplazamos nuevamente en la ecuación, esto nos va a quedar lambda, que es 1 más 1, que es 2 en la primera, 1 más 2, que es 3 en la segunda, y 1 más 2, que es 3 en la tercera. Así que el punto de intersección es el 2, 3, 3, que es la primera opción disponible. Bien, en el ejercicio 17, esto ya pasamos a la parte de combinatoria, ¿no? Dice, la cantidad de números diferentes que se pueden formar permutando los dígitos de 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 es la siguiente, ¿no? Y nos dan varias opciones. Este es un ejercicio clásico de combinatoria. El tema es, de las características que tiene este ejercicio, ¿cuál sería la mejor ecuación o la mejor forma de encararlo? Como pregunta importante, nosotros tenemos un set. ¿Cuántos números tenemos? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. O 7 por lo menos dígitos. Entonces la idea es permutar estos dígitos, pero hay una opción limitada de números. Es decir, tenemos 7 casilleros, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no tenemos 3 opciones de números. Tenemos que pensar que, más allá de que individualmente tenemos las cifras de 1, de 2 y de 3, en realidad la cantidad de cada uno es distinta y por lo tanto cambia. Entonces, pensemos de la siguiente manera. Nosotros en realidad lo que tenemos es una bolsa con números. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Y la idea es ver cuántos, para formar distintos dígitos, tenemos en las distintas opciones. Entonces hay que pensarlo como un árbol de decisiones. La misma conceptualización, digamos, lo que cambia es la forma de representarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el primer lugar tenemos 7 opciones. ¿Sí? Cualquiera de los números que elijamos acá van a estar bien. En el segundo lugar, ya por ejemplo tachamos 1. Entonces la cantidad de opciones disponibles van a ser 6.
¿sí? Si seguimos con la lógica, esto van, en tercero van a quedar 5, después 4, 3, 2 y finalmente 1. Entonces, esto en árbol de decisión quiere decir un árbol de 7 ramas, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego después de todas estas se van 6 ramas más y así sucesivamente. Entonces la cantidad completa es esta cuenta, 7 por 6, todo el camino hasta 1. Y esto no es otra cosa que el factorial. Entonces el número de opciones, en este caso es 7 factorial, ustedes lo calculan, les va a quedar 5040. ¿Sí? Esa sería la respuesta de este caso. Pensemos en el caso 18, que es lo que nos va pidiendo. Tenemos una recta L perpendicular a este plano pi, ¿sí? Que pasa por este punto, ¿sí? Y hay que ver en qué plano está contenida esa recta. Este es un caso, digamos, que como todos los casos de álgebra, pero más en el tipo de planos y demás, es muy importante usar la imaginación. Pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos el plano pi que tenemos es este. La recta es perpendicular a ese plano, entonces va a recorrer de esta manera, se va a recorrer de esta manera. Y lo importante acá es que no solamente la recta es perpendicular, sino que la recta, digamos, es perpendicular al plano, sino que también pasa por un determinado punto, digamos, supongamos que está acá, ¿no? El 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros nos piden cuál es el plano que contiene esa recta, ¿sí? Planos puede haber muchos. Por el simple hecho de que piensen en esta recta como si fuera una bisagra, ¿sí? Es decir, nosotros podemos cortar por un plano de esta manera, por un plano de esta manera, digamos, podemos tener infinitos planos que satisfagan esa ecuación. Entonces, pedir con los datos que nos dan cuál es el plano va a ser un poco más complicado, sino que la idea sería tratar de pensarlo fuera del molde. Este plano, piensen ustedes que tiene una normal. Si una recta es perpendicular a un plano, su vector director, ¿sí? Si la recta está dada por esta forma, que es un escalar t por su vector director y un punto, y luego el plano, ¿sí? Está dado por a por x más b por y más c por z es igual a d, donde el vector normal son las componentes de esa variable. Entonces, si L es perpendicular a pi, lo que vamos a tener es que B es paralelo al vector normal. Eso sería un poco la idea. Entonces, por un lado es una ventaja porque nosotros lo sacamos de ahí. Ahora, si hay un plano, supongamos que el plano es de esta forma, el plano que contiene a pi, que llamémosle pi2, por ejemplo. Pi2 va a tener una normal de este estilo, la normal 2. Entonces, la normal 2 va a ser ortogonal al vector b, por ende va a ser ortogonal al vector n que vemos acá. Entonces, de las opciones que a nosotros nos dan, deberíamos ver cuál de todas cumple esa característica, que su vector normal sea perpendicular a este. Entonces, el vector normal original es este, 2, 3, menos 1. ¿Sí? 2, 3, menos 1. Y la idea es, si un vector es perpendicular a otro, el producto escalar nos va a dar 0. Eso sería un poco la idea. Entonces, llamémosle, por ejemplo, esto sería el plano, estas serían las distintas opciones. Vamos a llamarle plano A, plano B, plano C y plano D. Entonces vamos a ver, haciendo el producto escalar entre esto y los distintos planos, cuál cumple esa característica, por ejemplo. ¿Okay? Como primera cuestión, después tenemos que ir puliendo otras cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, para el plano A, para el plano B, para el plano C, para el plano D, ¿sí? Los distintos vectores normales. ¿Okay? Entonces, acá por ejemplo tenemos, en el primer caso, ¿sí? Acá tenemos un 1, 1, 1, en el segundo caso tenemos un 1, 1, 5, en el tercero un 2, 3, menos 1, y en el cuarto un 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, lo vamos viendo desde acá, ¿sí? Tenemos que hacer la multiplicación con el producto con 2, 3, 1, entonces tenemos 2, más 3, 5, menos 1, 4, no son ortogonales. 2, 2, más 3 es 5, menos 5, 0, son ortogonales. 4 más 9, ¿sí? Acá tenemos 13, ¿sí? Más 1 no son ortogonales. Y después tenemos 2, menos 13 es menos 1, ¿sí? Entonces tenemos 2 por 1 es 2, menos 13 es menos 1, ¿sí? Más 1. Entonces acá también es ortogonal, ¿sí? Entonces acá tenemos ya el rango, o sea, son dos opciones, ¿ok? Y la tercera cuestión es que ahora que ya nuestro universo se circunscribió a estas dos opciones, tenemos que ver cuál de estos dos planos contiene el punto que pasa por la recta también. Entonces la idea sería que
ese punto satisfaga esta ecuación. Pensemos, por ejemplo, si incluye, ¿sí?, al punto 1, 1, 1, que es el punto, digamos, de referencia. Entonces, estas dos no las consideramos directamente. Vamos a considerar esta. La idea para ver si pertenecen al punto es que reemplazamos en el plano y vemos qué es lo que pasa. Entonces, en el plano B tenemos 1 más 1 más 5 por 1, esto nos da 7. Perfecto, o sea que esta sería la opción. Pero por las dudas comprobemos la otra. 1 menos 1 es 0, menos 1 es 0. No, esto está mal. Así que la opción en definitiva es este plano que vemos a continuación. Bienes de combinatoria, acá en el caso 19, que se ve lo siguiente, fíjense. Dice, la cantidad de subconjuntos de 5 elementos de un conjunto de 10 elementos, sin importar el orden, es tanto. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Tratemos de, antes que nada, entender un poco qué es lo que sucede. Tenemos que armar subconjuntos, o sea, así acá nosotros tenemos 10 elementos en un subconjunto. Imaginémonos que son números, no necesariamente son números, pero como para tratar de conceptualizar un poco lo que estamos viendo, sino no por nada en especial. Y la idea es hacer arreglos de 5 lugares, es decir, tomarlos y agruparlos en grupos de 5, pero la palabra clave acá está en que no importa el orden. Entonces, si no importa el orden, esta frase puede ser un poco tramposa en cierto sentido. ¿Por qué? Que no importa el orden quiere decir que si nosotros ponemos, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un número. El número 124 es distinto del número 421. Entonces ahí sí importa el orden, porque básicamente, por más que la elección de elementos son esos cuatro números, según cómo nosotros lo pongamos, el orden importa porque es una opción distinta. Cuando no importa el orden, de todas las cuentas que nosotros vimos, estamos hablando de una combinación. Entonces, en este caso, la combinación se rige de dos elementos. Los n sería la cantidad de elementos disponibles para que nosotros hagamos la combinación. En este caso, n son estos 10 elementos. Y después tenemos r, que son la cantidad de elementos a los cuales hay que agrupar. Eso sería un poco la idea. Entonces, para hablar de una combinación, en este sentido estamos hablando de una combinación del estilo n en r. Es decir, la combinación acá sería de 10, ¿sí?, en 5. Y esto básicamente la fórmula o la estructura que tiene es hacer la cuenta de el n factorial sobre r por n menos r factorial. Es decir, en este caso esto va a dar 10 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial. Si hacemos la cuenta de todo esto, ¿sí?, en este caso esto nos va a quedar 10 factorial dividido 5 factorial al cuadrado, y esto nos queda 252, ¿sí?, que es el resultado final de esta cuenta. En el caso 20, lo que nos piden es lo siguiente, dice el valor de K para que la matriz, ¿cuál es el valor de K para que esta matriz que nosotros vemos acá no sea inversible? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz, ¿sí?, donde si se habla de que no es inversible, obviamente, como dice el enunciado, no tiene inversa. Eso por empezar. Para que no tenga inversa las matrices cuadradas hay una propiedad que en este caso viene bastante útil, que es la del determinante, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos calcular y encontrar la inversa de esta ecuación de la forma tradicional, pero en el fondo hay una forma, la forma del determinante nos ahorra un poco el trabajo. Básicamente, si esta es nuestra matriz A, tenemos dos opciones. Si nosotros determinamos que el determinante de A nos da 0, entonces no es inversible. Caso contrario, si tenemos que el determinante es distinto de 0, entonces sí es inversible. Entonces nada, tratemos de calcular el determinante de esta matriz. Varios trucos para tener en cuenta. Siempre conviene empezar por la fila o la columna que tenga más ceros, en este caso la segunda fila, que es un poco la más representativa, y después tener en cuenta el tema de los signos del determinante. Es decir, el determinante nosotros tenemos que pensar que el signo que va a tener va a estar dado por cuál es el orden de fila y columna que tiene. Entonces, por ejemplo, si la suma, eso es lo que es importante, tenemos que ver cuál es la suma de la fila y la columna, el número de fila y columna. Por ejemplo, en el caso en que empecemos por el determinante por esta fila, ¿sí?, el número 1 tiene asociado a columna 1, fila 1. Entonces, 1 más 1 es 2, entonces es par.
Si por ejemplo tomamos el número 2, 2 más 1 es 3 y es impar. Y eso cambia todo, porque cambia el signo de todas las cosas que tengamos a continuación. Entonces calculamos el determinante de A en primer lugar y lo forzamos a que sea 0 para cumplir con la condición del ejercicio, ¿sí? Entonces en este caso empezamos acá por 0, empezamos por 2, ¿sí? 0, lo único que interesa es 2, este 0 tampoco cuenta. 2, fíjense, 2 más 2 es 4, así que es par. Por, abrimos el determinante y después nos va a quedar 1 y menos 1, ¿sí? Luego nos queda menos 3 y k, y este determinante que es igual a 0, ¿no? Entonces resolvemos, nos va a quedar 2 por 1 por k, que es k, menos, ¿sí? Menos 3 por 1, menos 1, que es 3, o sea que es k menos 3, y esto queda 0. Entonces despejando de acá, dividimos ambos lados por 2, o sea que nos queda k menos 3 es igual a 0, y sumamos ambos lados con 3, lo cual k nos va a quedar 3. Y ese sería el resultado del ejercicio. Así que bueno, eso es todo, chicos, espero que les haya gustado este video. Por favor suscríbanse a mi canal si creen que esto les ayuda y que les es un material útil para estudiar y demás. Compártanlo con sus amigos, denle like y nos estamos viendo en la próxima entrega. Muchos éxitos a los que vayan a rendir.